¿Y si la vida en la sabana no se decidiera por la fuerza, sino por algo que casi nunca vemos? Antes del primer rugido, antes de la caza, antes de la huida, la tierra ya ha elegido quién recuerda, quién resiste y quién desaparece en silencio. A veces me pregunto si la tierra realmente duerme o si simplemente espera a que aprendamos a escucharla. Al amanecer, cuando la luz todavía duda, antes de tocar el suelo, hay un instante en el que todo parece inmóvil. El aire es frío, la hierba permanece cubierta de rocío. Y sin embargo algo se mueve, no se ve todavía, pero se siente. Un leve temblor bajo los pies, como si el suelo respirara despacio recordándonos que la vida ya ha despertado. Me quedo observando en silencio. No quiero interrumpir nada. Frente a mí, la sabana se extiende como un océano dorado, ondulante e infinito. El viento arrastra el polvo fino y lo eleva en el aire, dibujando formas que desaparecen tan rápido como nacen. En la distancia, una silueta comienza a tomar forma entre la bruma matinal. Avanza despacio, con calma. Cada paso es pesado pero firme. No hay prisa. Nunca la hay. Mientras la figura se acerca, no puedo evitar pensar en esto. ¿Qué hace que algunos seres caminen juntos toda su vida, incluso cuando el peligro acecha en cada sombra? El suelo cruje. La luz del sol resbala sobre una piel rugosa marcada por cicatrices antiguas. Cada arruga parece contar una historia que no conozco todavía. El polvo se adhiere a su cuerpo y brilla como oro viejo. No es solo un animal avanzando por la sabana, es una presencia, una memoria en movimiento. A mi alrededor todo cobra sentido poco a poco. Los sonidos regresan, insectos, aves, el murmullo lejano de otros cuerpos que se desplazan al mismo ritmo. Entonces lo entiendo, aquí nadie existe solo. Cada paso está conectado a otro. Cada latido responde a un latido más antiguo. Mientras observo, siento algo difícil de explicar. No es miedo, tampoco admiración pura. Es una mezcla de respeto y curiosidad. Como si este lugar me estuviera invitando a acompañarlo, no a dominarlo, no a explicarlo, sino simplemente a caminar y mirar con atención. Y eso es lo que quiero hacer contigo. A lo largo de este viaje vamos a detenernos, vamos a observar de cerca, a veces en silencio, a veces con preguntas que no siempre tendrán respuesta. Si tú también sientes esa curiosidad, si quieres seguir explorando conmigo las historias que la naturaleza aún guarda, te invito a quedarte, a suscribirte al canal y a caminar juntos un poco más dentro de este mundo salvaje que nunca deja de respirar. Y entonces, casi sin darme cuenta, empiezo a verlos moverse juntos. No avanzan como individuos separados, sino como si una misma intención guiara cada paso. Desde lejos, la manada parece un solo cuerpo que respira al unísono. Pero al observar con más atención, descubro el orden oculto dentro de ese movimiento. Los más pequeños permanecen en el centro, protegidos por cuerpos enormes. Los adultos rodean el grupo formando un círculo flexible que se adapta a cada giro del terreno. No hay gritos, no hay señales evidentes. A veces basta una mirada, un leve roce, un sonido profundo que apenas se percibe en el aire. Mientras los observo, no puedo evitar pensar en esto, en un mundo donde todo parece empujar a la huida.
¿por qué quedarse juntos? La respuesta no llega de inmediato. Se revela poco a poco en gestos mínimos. Una cría tropieza y antes de que caiga una trompa, la envuelve con cuidado. Un joven se adelanta demasiado y sin violencia es guiado de vuelta al centro del grupo. Aquí la fuerza no se impone, se distribuye. Cada uno ocupa un lugar que cambia con el tiempo, como si la manada recordara quién necesita protección hoy y quién será protector mañana. El sol asciende y la sabana comienza a vibrar con vida. No solo los elefantes. Más allá entre la hierba alta, otros grupos se desplazan con una lógica distinta, pero igual de precisa. Babuinos avanzan en columnas irregulares, atentos a cada sonido. Algunos se detienen, otros escalan rocas para vigilar desde lo alto. Sus miradas son inquietas, siempre en movimiento. Me llama la atención cómo incluso en medio de la aparente calma, nunca bajan la guardia. Observo una escena cotidiana. Dos jóvenes se empujan, se provocan, chocan hombros y dientes en un juego que roza el conflicto. El polvo se eleva a los cuerpos, se tensan y de pronto todo se detiene. Un adulto interviene con una sola mirada. El mensaje es claro. No hace falta más. El grupo continúa su marcha como si nada hubiera ocurrido. En ese momento entiendo algo que antes pasaba por alto. La manada no es solo refugio, es escuela. Aquí se aprende cuándo avanzar, cuándo retroceder y sobre todo cuándo detenerse. Más adelante una nube de polvo anuncia otro movimiento. Cebras, muchas. Sus cuerpos rayados se mezclan hasta volverse casi irreconocibles. Desde mi posición, el conjunto parece un lienzo en constante transformación. Ninguna destaca, ninguna se separa demasiado. Si una se mueve, todas responden. Si una duda, el grupo la envuelve. No es confusión, es estrategia y funciona. Me pregunto cuántas veces habrán ensayado este baile sin saberlo. ¿Cuántas generaciones fueron necesarias para que ese instinto colectivo se volviera tan preciso? Aquí la individualidad se diluye no por debilidad, sino por supervivencia compartida. Pero no todas las manadas son silenciosas. A lo lejos, los perros salvajes irrumpen en la llanura como una explosión de energía. No son grandes, no intimidan por su tamaño. Y sin embargo, hay algo en su forma de moverse que me obliga a prestar atención. Corren, se separan, se reagrupan. Cada cambio de dirección parece improvisado, pero nada es al azar. Se comunican con miradas rápidas, con sonidos breves, con una sincronía que solo existe cuando la confianza es total. Mientras los sigo con la mirada, siento una extraña admiración. Aquí no hay un líder imponente marcando el camino. Hay coordinación, hay entrega. Cada uno depende del otro y todos lo saben. Y entonces vuelve la pregunta más insistente que antes: ¿por qué arriesgar la vida por el grupo? Quizá porque estar juntos no elimina el peligro, pero lo hace soportable. Quizá porque la soledad en este lugar es una sentencia silenciosa. Al mirar estas escenas, empiezo a sospechar que la manada no existe solo para proteger el cuerpo, sino también algo menos visible: la memoria, la experiencia acumulada, las rutas seguras, las amenazas conocidas, los errores que no deben repetirse. Cuando uno cae, el grupo cambia. Cuando uno nace, el grupo se expande.
Nada permanece igual, pero tampoco se rompe. El viento vuelve a levantarse y la sabana se llena de sonidos, pasos, resoplidos, llamados breves que viajan de un cuerpo a otro. Yo sigo allí observando, sintiéndome pequeño frente a esta coreografía antigua, y por primera vez dejo de ver a la manada como una simple estrategia de supervivencia. Empiezo a verla como una elección silenciosa que se repite día tras día, quedarse incluso cuando huir parece más fácil. Caminar juntos, aun sabiendo que no todos llegarán al final del camino. Y mientras los veo alejarse, comprendo que aquí, en medio de la sabana, la vida no se sostiene por la fuerza de uno solo, sino por el vínculo que une a muchos. Y mientras la manada se aleja, el silencio deja espacio a algo más denso. El aire cambia. No es visible, pero se siente en la piel. La sabana que hace unos instantes parecía un refugio compartido, revela ahora su otro rostro. Aquí cada paso también puede ser una señal, cada sonido una invitación al peligro. Me quedo quieto observando cómo la calma se tensa como una cuerda a punto de romperse. Entre la hierba alta algo se mueve sin prisa, apenas una sombra que avanza pegada al suelo. No hay ruido, no hay advertencia, solo unos ojos atentos que miden distancias, direcciones, errores. El cazador espera, y en ese silencio me doy cuenta de lo frágil que es todo lo que acabo de ver. Una cría se separa apenas unos metros del grupo. No parece mucho. Desde aquí casi no se nota, pero en la sabana, a esa pequeña distancia, lo es todo. El viento cambia y lleva consigo un olor que no debería estar allí. El grupo reacciona tarde. Un estallido súbito rompe la quietud. La hierba se abre como agua golpeada por una piedra. Todo ocurre en segundos. El polvo se eleva espeso, cegador. Los cuerpos corren. Los sonidos se superponen. Gritos, resoplidos, golpes secos contra la tierra. No hay tiempo para pensar, solo para moverse. Cuando el polvo comienza a asentarse, el vacío se hace evidente. Falta uno. No puedo apartar la mirada, no porque busque el final, sino porque intento entenderlo. Siempre creí que la violencia en la naturaleza era simple, directa, casi mecánica. Pero al observar este instante, algo se quiebra en esa idea. No hay celebración, no hay exceso. El depredador no se queda. Cumple su acto y desaparece como si también cargara con el peso de lo ocurrido. Más lejos, otra escena se desarrolla con una tensión distinta. Dos machos jóvenes se enfrentan, no por hambre, sino por espacio, por acceso, por un lugar que solo uno puede ocupar. Se observan, se miden, sus cuerpos se tensan hasta que de pronto chocan con una fuerza que hace vibrar el suelo. Las garras se enganchan, los colmillos rozan la piel. Cada embestida deja marcas que no se borrarán pronto. La manada observa en silencio. Nadie interviene. Aquí aprender también duele. Cuando uno cede, el combate termina tan rápido como empezó. El derrotado se aleja despacio cojeando. El vencedor se queda inmóvil, respirando con dificultad. No hay triunfo visible, solo un nuevo orden que se impone frágil y temporal. Mientras sigo estas escenas,
Una pregunta comienza a tomar forma en mi mente, incómoda pero inevitable. ¿Es esto crueldad o es simplemente el precio de estar vivo? En otro punto de la llanura, el peligro llega desde arriba. El cielo, que suele parecer abierto y seguro, se vuelve repentinamente una amenaza. Una sombra cruza velozmente la luz del sol. Un movimiento preciso, un descenso fulminante. Cuando todo termina, apenas queda rastro del instante anterior. El equilibrio se restablece con una rapidez inquietante. Lo más difícil de aceptar no es la muerte en sí, sino la normalidad con la que el mundo continúa después. El viento vuelve a soplar, las aves regresan, la hierba se endereza, como si nada hubiera ocurrido. Como si la pérdida fuera solo un ajuste más dentro de un sistema que no se detiene por nadie. Me descubro respirando más despacio, casi contagiado por ese ritmo implacable. Empiezo a comprender que la sabana no distingue entre momentos importantes y momentos triviales. Todo forma parte del mismo pulso. La caza, la huida, la caída, el aprendizaje. Nada es extra. Sin embargo, hay algo que no puedo ignorar. Cada vez que una cría cae, cada vez que un individuo queda atrás, el grupo cambia. La ausencia pesa. Se nota en los movimientos, en las distancias, en la forma en que los cuerpos se agrupan con más cuidado. La vida sigue, sí, pero no es idéntica a la de antes. Y es ahí donde mi mirada empieza a transformarse. Tal vez la supervivencia no sea solo una cuestión de fuerza o velocidad. Tal vez también implique aceptar la pérdida sin romperse por completo. Continuar aún cuando algo se ha quedado en el camino. Observar estas escenas me obliga a abandonar la idea cómoda de buenos y malos. Aquí no hay villanos, solo seres empujados por la misma necesidad urgente de seguir existiendo. La sabana no ofrece garantías, solo oportunidades breves, ventajas que duran segundos, decisiones que no admiten error. Y mientras el sol avanza en el cielo y las sombras se alargan, empiezo a sentir que entender este mundo no consiste en juzgarlo, sino en mirarlo de frente incluso cuando duele. Porque quizás en este lugar implacable, la verdadera lección no sea cómo se mata o cómo se huye, sino cómo se continúa después de cada golpe. Y después de la tormenta quedan aquellos que avanzan sin hacer ruido. No son los más grandes ni los más temidos. Tampoco protagonizan los momentos más espectaculares. A menudo pasan desapercibidos, moviéndose cerca del suelo, aprovechando sombras, grietas, pequeños refugios que otros ignoran. Y sin embargo, cuando el día termina y el peligro se retira por un instante, son ellos quienes siguen allí. Los observo con atención. Un jabalí emerge lentamente de entre los arbustos resecos. Su cuerpo es compacto, áspero, marcado por cicatrices que hablan de encuentros pasados. No corre, no presume fuerza. Avanza con el hocico cerca de la tierra, escarbando, buscando raíces, restos, cualquier cosa que pueda sostenerlo un día más. Cada movimiento parece calculado para no llamar la atención. Aquí sobrevivir también significa no ser visto. Más allá en el desierto, el aire vibra con el calor. La arena quema incluso a distancia. De pronto una silueta cruza el paisaje como una flecha viva. El correcaminos
Se desplaza con una velocidad que sorprende zigzagueando entre piedras y matorrales. No necesita imponerse. Su arma es el momento exacto. Aparece, actúa y desaparece antes de que el peligro logre reaccionar. Me pregunto cuántas veces habrá fallado antes de dominar ese arte. Hay algo profundamente humilde en esta forma de existir. Ninguno de ellos controla el territorio. Ninguno dicta las reglas. Simplemente leen el entorno con una atención que roza la intuición. Saben cuándo salir, cuándo esperar, cuándo arriesgar. No por valentía, sino por necesidad. Mientras sigo observando, empiezo a notar un patrón. Estos sobrevivientes no luchan más de lo necesario. No persiguen la confrontación. Prefieren adaptarse, cambiar de ruta, comer menos, resistir. Su victoria no se mide en dominio, sino en tiempo. Recuerdo entonces cuántas veces asocié la supervivencia con la fuerza bruta, con la capacidad de imponerse sobre otros, pero aquí, frente a estas vidas silenciosas, esa idea pierde peso. La verdadera resistencia no siempre ruge, a veces se arrastra, espera, se repliega y continúa. La noche cae lentamente sobre la sabana. El aire se enfría, los sonidos cambian. Algunos se retiran a madrigueras profundas, otros buscan ramas altas o grietas en la roca. Cada uno conoce su refugio, no porque alguien se lo enseñara, sino porque el error aquí se paga caro. Observo a una pequeña cría de jabalí seguir de cerca a un adulto. Imita cada gesto. Escarba donde él escarba. Se detiene cuando él se detiene. No hay palabras, no hay lecciones explícitas. Solo repetición, atención y memoria. Entiendo entonces que sobrevivir no es solo resistir el presente, sino aprender para el futuro. El viento arrastra el olor lejano de depredadores. Aún así, estos cuerpos permanecen, tensos, alerta pero presentes. No desafían el peligro, lo reconocen, y eso quizás es su mayor fortaleza. Mientras el cielo se oscurece, siento que mi admiración cambia de forma. Ya no busco la escena impactante ni el enfrentamiento decisivo. Me quedo mirando estos gestos mínimos que sostienen la vida día tras día. Estas estrategias invisibles que permiten que una especie siga existiendo sin llamar la atención del mundo. Tal vez eso es lo que más me conmueve. En un entorno que no ofrece segundas oportunidades, hay criaturas que eligen la paciencia como camino, que entienden que no siempre se gana avanzando, sino sabiendo cuándo detenerse. Y al verlas desaparecer lentamente en la penumbra, comprendo que la sabana no solo pertenece a quienes dominan el centro de la escena, también pertenece a quienes resisten en los márgenes, sosteniendo la vida con pasos pequeños, constantes, casi invisibles. Es en ese silencio donde empiezo a respetar una fuerza distinta, una fuerza que no impone, no reclama, no conquista, una fuerza que simplemente permanece. Y cuando el silencio vuelve a ocupar su lugar, algo en mí también se aquieta. El sol comienza a descender lentamente y la sabana se transforma una vez más. Las sombras se alargan, el polvo se posa sobre la tierra caliente y los últimos movimientos del día parecen más suaves, casi cuidadosos. Los cuerpos que antes corrían, ahora se detienen.
Algunos se agrupan, otros desaparecen entre la hierba como si la tierra los reclamara de nuevo. Todo entra en un ritmo más lento, más íntimo. Me quedo observando ese instante en el que el mundo parece exhalar. No hay vencedores visibles, no hay promesas, solo la certeza de que la vida continúa, incluso cuando no la estamos mirando. Y en ese momento entiendo algo que no supe ver al principio. La sabana no se define por la violencia, sino por la forma en que cada ser encuentra su lugar dentro del caos. Mientras la luz se apaga, pienso en todas las historias que se quedaron fuera de mi mirada, las que ocurren en la oscuridad, las que no dejan huellas claras, las que nunca serán contadas, pero que sostienen el equilibrio de este mundo silencioso. Tal vez por eso sigo volviendo aquí, porque cada vez que observo con atención, descubro que la naturaleza no necesita ser explicada, solo escuchada. Quiero agradecerte por haber caminado conmigo hasta este punto, por quedarte por mirar despacio, por permitirte sentir sin buscar respuestas rápidas. Compartir este viaje tiene sentido precisamente por eso, porque no estoy solo al hacerme estas preguntas y porque sé que al otro lado hay alguien que también siente curiosidad, respeto y asombro. Sigo creando estos relatos porque necesito recordarme y recordarnos que aún existen lugares donde la vida se rige por leyes más antiguas que nosotros, lugares donde cada paso cuenta y cada silencio enseña. Si te nace acompañarme en los próximos recorridos, suscribirte al canal. Es una forma sencilla de decir, sigamos explorando juntos. Antes de despedirme, me gustaría saber algo de ti. ¿Qué historia del mundo animal te gustaría observar en el próximo viaje? ¿Qué criatura, qué paisaje, qué encuentro te despierta más preguntas? La noche cae por completo y la sabana se pierde en la oscuridad, pero el latido no se detiene. Yo seguiré escuchándolo. Nos vemos en el próximo video.